Ok, buenas noches, chicas. Bienvenidas otra vez a la clase. Hoy vamos a estudiar el capítulo 17 del libro de Hechos. La vez pasada estudiamos el capítulo 16 y fue bonito que pudimos compartir nuestras experiencias respecto al trabajo que el Ruach HaKadosh o el Espíritu Santo hace en nosotras. Entonces, hoy vamos a continuar y pues como siempre vamos a empezar en oración. Tehilim o Salmos 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu siervo temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 60 del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Arets y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestras distracciones, de nuestras dudas, de nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu amor y tu misericordia. Danos la clase que cada una de nosotras que está aquí y cada una de las que va a escuchar en algún momento esta clase necesitan escuchar de ti. Padre, te pedimos que nos permitas ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para así comunicar a otros y testificar, como dice tu palabra, que de lo que hemos visto y oído, de eso testifiquemos. Te alabamos, Padre eterno, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Bueno, hoy vamos a ir al capítulo 17 del libro de Hechos. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, entonces, vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 17. Y voy a compartir con ustedes el primer versículo del capítulo 17. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Entonces, este capítulo, ¿cómo empieza? Este capítulo empieza mostrando que Pablo llegó a otra ciudad, porque de la que estaba antes tuvo que salir de ahí escapado, porque pues trataban de perseguirlo. Entonces ahora llega a otra ciudad y como siempre él busca las sinagogas. Era costumbre para Pablo ir a las sinagogas, ir a buscar a las sinagogas. Y ahora él estaba en Tesalónica y dice que por 3 días de reposo, y nosotros sabemos, quiere decir que por 3 Shabbats, él estaba discutiendo. Recordemos, una cosa que hemos visto aquí es que todos los discípulos de Yeshua, de Jesús, iban a las sinagogas porque no había iglesia. Yo cuando trato de buscar, cuando me pongo a mirar la lectura que nosotros hacemos, nosotros estamos leyendo desde nuestra Tanat. Cuando trato de ir a otra para hacer referencia o algo, siempre veo que dicen iglesia. Digo, ay, no, porque recuerda que yo les decía una vez que eso lo confunde a la gente, le hace pensar que había iglesias. No había iglesias. Ellos iban a las sinagogas. Las iglesias no fueron construidas, no estaban construidas, no construyeron hasta siglos después. Entonces ellos iban a las sinagogas, ellos iban a los días de Shabbat porque era el Shabbat que ellos se reunían. Y esta era la costumbre de Pablo porque Pablo era un judío. Ya hemos hablado de realmente de cómo era Pablo. Entonces,
Y Pablo, como vemos siempre, aquí dice en el libro de Hechos también, en este capítulo, dice que se alborotaron, en los primeros capítulos dice que nuevamente se alborotaron, algunos se convencieron y otros se alborotaron. Entonces, ok, estaba dejando entrar a Viviana. Ya, entonces, nuevamente se alborotaron y otra vez el apóstol Pablo empezó a tener problemas nuevamente. Ahora, realmente, y nosotros yo creo que hablamos en otros capítulos de eso, ¿cuál era realmente el asunto? ¿Por qué le pasaba esto a Pablo? ¿Por qué cuando él iba a predicar a algún lugar, siempre de un momento a otro había gente que la aceptaba y había gente que no lo aceptaba? Había unos que recibían la palabra y otros que se oponían a él. Y habíamos hablado de por qué tanta persecución. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de por qué tanta persecución. Hola, Viviana. Buenas noches, ¿cómo está? Qué pena, mire que el diablo es tan cochino. Fui a conectarme desde mi celular y no se me puedo. apagó el mugroso. Hágale, yo fue más que me descargó. Le puse el cargador y nada. Yo, ay, Dios mío, y yo, mami, préstame mi celular. Fui a entrar y no me dejaba entrar. Se bloqueaba. Y yo, ay, Jesús. Y hágale, mire, media hora, pero yo dije, el diablo es muy cochino y no quiere que me conecte, pues de malas. Acabamos, Ya, hace un momentito empezamos. Usted sabe que siempre hacemos la alabanza y hicimos oración ya. Pero ya está aquí, eso es lo importante. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ok. Entonces, estamos en que, claro, vamos a mirar por qué al apóstol Pablo, por qué hay tanta persecución para él. Entonces, vamos aquí. Antes de ir a las cartas de Pablo, voy a hablarle lo siguiente. El Imperio Romano tenía una tolerancia, mucha tolerancia a lo religioso, pero no tenía tolerancia a lo político. Entonces los judíos, el grupo de Pablo, entonces este era el asunto. Recuerden que Pablo estaba predicando a Yeshua y él decía que Yeshua era el rey, que era un nuevo rey que había llegado. Bueno, el hecho de que escucharan que él estaba predicando a un nuevo rey, a un rey, entonces los judíos que no estaban de acuerdo con eso se oponían. Los gentiles nuevos que estaban llegando, había cosas a las que se oponían, ¿cierto? Entonces, el grupo de Pablo, el grupo de lo que él predicaba causaba molestia. Entonces, los judíos locales se molestaban. Si los judíos locales se molestaban, los gentiles locales se molestaban. Y si los gentiles y los judíos locales se molestaban, las autoridades romanas se molestaban, porque ellos vivían era dominado por Roma. Ahora, y si los políticos locales se molestaban, ellos temían por su trabajo. Por lo tanto, ellos temían y buscaban entonces echarle la culpa a alguien. ¿Y a quién le echaban la culpa? Pues al grupito de Pablo que estaba empezando a crear alboroto para ellos, ¿no? Entonces, pero realmente la razón era política. Y además, recordé que ellos decían, no, que es que ellos están predicando y están hablando de un rey. Y claro, pues, los romanos no querían, para eso sí les preocupaba. Obviamente no había un entendimiento de qué tipo de rey era el que Pablo estaba predicando. Entonces, ¿qué pasa? En este capítulo nosotros vemos que el apóstol Pablo va a una ciudad. El primero está en él pasa por Antípolis y Apolonia y llega a Tesalónica. Entonces, en este capítulo, él va a diferentes ciudades por la misma situación de que donde va y predica
y por alguna razón vienen en contra de él y se tiene que ir. Entonces, él está en Tesalónica en este momento. Ahora, quiero que miren, aquí puse las cartas de Pablo. Recuerden que yo les dije que era importante, en el libro de Hechos era muy importante para nosotros conocer a Pablo o Saúl, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los libros que hay del Nuevo Testamento realmente son cartas escritas del apóstol Pablo a diferentes ciudades por las que él pasó. Porque allá hubo gente que se convirtió, que fue creyente. Entonces, él después le mandó cartas a ellos. Estas que tengo aquí, que ustedes ven acá, son las cartas que él mandó a esos lugares. Y de hecho, ese es el nombre bíblico que tiene los libros en el Nuevo Testamento. Y que todos ellos son cartas que Pablo enviaba a esas ciudades. Por lo tanto, Romanos, por ejemplo, el libro de Romanos era cartas que el apóstol Pablo envió al pueblo romano. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, eran cartas que Pablo envió a esa ciudad, a los corintios creyentes que habían en la ciudad. Lo mismo Gálatas, lo mismo Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, Timoteo 1 y 2. El libro de Timoteo sí fue una carta enviada a una persona en específica que nosotros vimos en el capítulo anterior, que él conoció a Timoteo en el capítulo 16, él conoció a Timoteo y Timoteo empezó a caminar con él. Y las dos cartas que hay de Timoteo es porque el apóstol Pablo se las escribe a él, que de hecho yo le recomendé que las leyeran, las dos cartas de Timoteo. Y Gloria, no sé si Yuri las leyó, pero Gloria las leyó y estuvimos hablando de eso. Ahora, lo mismo va a pasar aquí, póngame en cuidado. Es la carta de Timoteo 1, la carta de Timoteo 2, la carta de Tito también es otra persona, ¿cierto? Entonces, son cartas que el apóstol Pablo les manda a ellos, ¿sí? O manda a la gente en esa ciudad que se ha convertido y que ha creído en Yeshua como el Mesías. Entonces, ese es el producto. Por eso hay que entenderlo, hay que entender el contexto, hay que entender lo que el apóstol Pablo hace. Ahora, en el verso 7 del capítulo que estamos estudiando, el capítulo 17, dice que pues que ellos están predicando a otro rey, que están hablando a otro rey, están en contra de César, pues el emperador de ese tiempo. Bueno, realmente ellos no entendían la situación, pero después de eso, básicamente lo que les quiero decir es que básicamente lo que le pasa a Pablo, lo que le pasó a él en Filipos, en la ciudad anterior, es algo parecido que le está pasando aquí en Tesalónica. Ahí vamos a conectar lo que pasa aquí en Tesalónicas con todos los nombres que ya les dije, los nombres que el apóstol Pablo tiene en sus cartas, porque básicamente son ciudades, muchas de esas son ciudades de Macedonia, donde él había establecido creyentes y eran congregaciones que él había empezado a establecer. Por eso se le dice un apóstol, porque él estaba estableciendo congregación en diferentes ciudades, como en Corintio, en Filipo, en Tesalónica, y por eso esos libros tienen esos nombres. Ahora, así vamos a entender que lo que pasa en este capítulo de Tesalónica, lo que pasó aquí, que pues recuerde que siempre basamos la clase en que ustedes leyeron, lo que le pasó al apóstol Pablo aquí, que él tuvo que salir de Tesalónica nuevamente y él va a otra ciudad que se llama, dice que va a Berea. De Tesalónica tiene que salir rápido también de ahí y va a Berea.
¿Qué pasa en Tesalónica? Bueno, entonces, él en Tesalónica, otra vez hay un grupo que sigue a las creencias que el apóstol Pablo está enseñando. Entonces, Pablo está escribiendo. Entonces, vamos a mirar, y aquí les voy a recomendar que lean, así como les recomendé que leyeran Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, les voy a recomendar que lean Primera de Tesalónica y segundo y 2 Tesalónica, Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí, lo que está pasando aquí en este momento, lo que le está pasando al apóstol Pablo es el contexto. Y en ese momento fue que el apóstol Pablo entonces escribió las cartas a estos lugares. Cuando él sale de Tesalónica y va a Berea, cuando va a otra ciudad, él escribe estas cartas. Entonces, este es el contexto. Lo que acabamos de ver, de lo que hablamos en el principio de este capítulo 17, ese es el contexto de esta carta de Tesalónica, que la llaman la primera de Tesalonicenses. Ahora, sin este contexto del libro de Hechos 17, entonces se perdería el punto y el entendimiento del primer libro de Tesalonicenses. Recuerda que cuando empezamos a estudiar, nosotros estudiamos la Torá, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia, que son la base para nosotros. Y yo les dije, mi idea es seguir con el libro de Hechos, porque yo les dije a ustedes, el libro de Hechos es el puente que conecta el pacto anterior con el nuevo pacto. Y aquí lo estamos viendo. Esto es un ejemplo de cómo el libro de Hechos se está conectando. ¿Por qué? Porque es de aquí, de las cartas, de las escrituras, de lo que le pasa al apóstol Pablo, que empiezan a surgir estas cartas, que muchas de ellas son las que forman el Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros entendemos todo lo que está pasando, lo que le pasó al apóstol Pablo, lo que le pasó a los primeros apóstoles, vamos a entender, tenemos un mejor entendimiento de todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Porque muchos de eso le pasó fue al apóstol Pablo. Entonces, quiero leer un poquito, porque acabo de decirles que este es el contexto, lo que le pasó al apóstol Pablo. Voy a leerles Primera de Tesalonicenses, voy a leerlas algunos capítulos de Tesalonicenses. Generalmente esos libros son corticos, o esas cartas son cortas. Entonces, la voy a leer de aquí, de la Taná que tenemos, pero también quiero mirar de la Reina Valera, quiero mirarla un poco de aquí. Esta Biblia se llama Biblia Plenitud. Voy a leerla también de aquí porque a veces estos términos nosotros no estamos muy familiarizados, lo estamos conociendo. Entonces, este es el contexto. La primera carta de Tesalonicenses, el contexto para entender esta carta es lo que acaba de pasar en el capítulo 17. Pablo es perseguido, Pablo está sufriendo, Pablo tiene que salir de aquí para allí. Todas esas cosas él las está escribiendo y se las está diciendo a los de Tesalónica, a los que creyeron en él. Entonces, le voy a leer una parte. Dice, primera carta de Saúl, de Pablo, a la Keilah en Tesalónica. Recuerde que la Keilah es la congregación, los que se reunían, ya fuera en las sinagogas o en una casa, esa era la Keilah. Entonces, dice así, Saúl, Silvano y Timoteo. Recuerde que él ya empezaba a andar con Timoteo. A la Keilah de Tesalónica en Yahweh, Abba y en nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Gesed y Shalom sean ustedes. Damos siempre alabanza a Elohim por todos ustedes, recordándolos constantemente en nuestros tefilot, o sea, en nuestras oraciones, haciendo mención delante de Yahweh Abinu de sus obras de emuná, del trabajo de su abad y de la constancia en la esperanza en nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, porque conocemos su elección, hermanos míos, amados de Elohim,
porque nuestra Besorá ha llegado a ustedes no ha llegado en palabras solamente, sino también en poder y en el Ruach HaKodesh y en genuina certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre ustedes por causa de ustedes. Y ustedes han llegado a ser imitadores nuestros y de nuestro Adón, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, como en gozo del Ruach HaKodesh. Y han sido ejemplo a todos los creyentes que están en Macedonia y en Acaya. Porque ustedes han hecho oír la palabra de nuestro Adón, no solamente en Macedonia. Recuerde que Macedonia son las diferentes ciudades y Acaya, sino en su Emoná, en el Elohim, ha sido oído también en todo lugar, de modo que nosotros no necesitamos hablar nada más de ustedes. Pues ellos cuentan de cómo estuvimos entre ustedes y de cómo se volvieron de los ídolos de Yahweh para servir a Elohim viviente de Emet y esperar de los Shamaín a su hijo, Yeshua, a quien levantó de entre los muertos y quien nos liberará de la ira venidera. Aquí dice, en el Perec 2 o capítulo 2 dice, ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra estadía entre ustedes no fue en vano. Entonces aquí está hablando, recuerde que en el capítulo 17 él dice que estuvo ahí en Tesalónica. Dice, no fue en vano. Aunque al principio padecimos, como ustedes saben, fuimos tratados con desprecio en Filipos y después, en medio de gran oposición, les hablábamos con confianza en nuestro Elohim, la Besorá de del Mesías, porque nuestra exhortación no procede de error, ni de la impureza, ni con engaño. Aquí les está diciendo, mire, nosotros estuvimos con ustedes, fue difícil, y ahí les predicamos, y ahí les hablamos, y ahí le mostramos nuestra confianza en Yeshua, ¿cierto? En el Mesías. Entonces, él les está diciendo todo esto porque ellos acabaron de salir de esa ciudad con esa situación. Y en el capítulo 3, voy a saltarme el capítulo 3. Voy a leerla de esta, porque aquí, de hecho, en esta Biblia lo cita Hechos 17. En el capítulo 3 dice así, por lo cual, dice, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos en Atenas. Ahora, si ustedes observan en el libro de Hechos, dice, mire lo que pasa. En el libro de Hechos, ¿qué es lo que pasa? Dice, desde el versículo 10 dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron de noche a Saúl y a Silas hasta la ciudad de Berea. Entonces, desde Tesalónica él salió para Berea. Y luego más adelante dice, otra vez, los que acompañaban a Saúl fueron con él hasta la ciudad de Atenas. Desde ahí salió para Atenas, porque con todas las situaciones que tenía, él tenía que salir. Entonces, ahora él va. De Tesalónica va a Berea y de Berea va a Atenas. Entonces aquí Pablo les dice eso. Por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabíamos. Entonces, él les está contando. Hay que leer obviamente todo el libro para tener un poquito más de entendimiento, pero la idea que les quiero dar aquí es que estando Pablo, cuando salió de Tesalónica, él empieza a escribirles cartas, que eso es lo que él empieza a hacer. Él empieza a escribir cartas a la gente de los lugares en que él estuvo. Y esas cartas son las que forman ahora el Nuevo Testamento. Entonces, les recomiendo, como les dije la vez pasada, si no tienen nada más que hacer, un momento por ahí que usted dice, estoy tan desocupada, ¿qué hago?
Entonces, vaya a primera de Tesalónicas y a segunda de Tesalónicas. Y con este contexto usted va a entender por qué él les está escribiendo y hablando de esa manera a los de Tesalónica. Lo mismo que pasó cuando él le habló pues a Timoteo, porque Timoteo se volvió uno de sus compañeros de viaje, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar. Quería simplemente como darles referencia sobre respecto a las cartas de Pablo, pero no quedarme ahí. Entonces, resulta que en el libro de Tesalónicas dice, lo que pasa aquí es el contexto de la carta llamada Primera de Tesalonicenses. Y sin el contexto de Hechos 17, perdemos el punto de este primer libro. ¿Ves? Entonces, porque la palabra está conectada, la palabra no puede estar desconectada, no son puntos separados. La palabra del Eterno viene conectada uno con otro. Aquí todo lo que está pasando en el libro de Hechos viene conectado con todo lo que pasa después en el resto de los libros del Nuevo Testamento. Ahora, entonces, continuando con Hechos, con el libro de Hechos, vamos a ver el libro de Hechos. El libro de Hechos 17:10. En el libro de Hechos 17:10, antes de este que les voy a mostrar, dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron de noche a Saúl y a Silas hasta la ciudad de Berea. Y cuando llegaron aquí, entraron a las sinagogas de los Yehudim. Entonces, tuvieron que salir de Tesalónica, llegaron a Berea. Cuando llegaron a Berea, también fueron a predicar a una sinagoga, fueron allá a predicar. Después de que están ahí, que los escuchan, mire lo que ellos dicen. En el capítulo 11, 17, 11 dice así. Estos, o sea, ¿quiénes? Los de Berea. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. Este es el libro de Hechos 17:11. Ahora, este versículo es muy importante. ¿Qué hacían ellos? ¿Por qué decían que eran más nobles que los de Tesalónica? No sabemos por qué decían que eran más nobles, pero ellos dicen, estos fueron más nobles. Parece que tiene que ver con lo que dice después. Dice, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras. Oiga, ¿cuáles escrituras? ¿Cuáles escrituras? La Tanakh. La Tanakh. La Tanakh, porque era lo único que había. ¿A cuáles escrituras ellos examinaban? Examinaban la Torá, examinaban los libros de los salmos, los libros de los profetas, porque eso era lo que había. Esas eran las escrituras que ellos estaban examinando. Y dice, para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Escuchen lo tremendo de esto. O sea, no estaban dependiendo de tradiciones, no estaban dependiendo de doctrinas. No, ellos escuchaban y examinaban, escudriñaban las escrituras. Ok, ¿esto será cierto o no será cierto? Escuche, ¿quién era el mismísimo que le estaba hablando a ellos? El mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo. Un tremendo hombre conocedor de la palabra, un hombre que tuvo un encuentro personal con Yeshua. Y ellos examinaban en las escrituras para ver si lo que les estaban diciendo era verdad. Escuche eso. Ahora, este es un principio que nosotros tenemos que considerar y tener en cuenta. ¿Cuál principio? Bueno, miren eso. Debemos escuchar lo que dicen nuestros maestros y pastores y luego revisar, escudriñar las escrituras para confirmar si tenemos dudas. Escuchen,
la mayoría de veces la gente simplemente escucha, o bueno, sobre todo en las iglesias o en las congregaciones, la gente escucha y cree lo que el pastor dice, y cree lo que el maestro está diciendo, y cree. Y entonces nos volvemos repetitivos, repetimos lo que nos dijeron. Muchas veces eso es lo que se hace. Repetimos tradiciones, porque a mí me enseñaron, porque a mí me dijeron, porque así fue que lo aprendí. Porque no escudriñamos las escrituras. Y hay que escudriñar. Ellos hicieron eso. Yo me ponía a pensar, yo, wow, el mismo apóstol Pablo les estaba predicando. Y Pablo era un hombre conocedor de la Torá, conocedor de la Taná, conocedor aún de las doctrinas y tradiciones que ellos tenían. Y fue un hombre que experimentó personalmente a Yeshua, tuvo un encuentro con Yeshua. Y Pablo llega a Berea y esta gente lo escucha, pero, ok, déjeme ver la palabra, dígame, sígame diciendo, porque él estaba hablando de Yeshua y Yeshua está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces ellos verificaban la escritura, la examinaban. Ellos no creían simplemente. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. Desafortunadamente, nosotros en el ambiente en que nosotros vivimos, en esta área del mundo, nosotros tenemos una ignorancia muy grande respecto a las cosas espirituales. Mucho. Nosotros tenemos mucha ignorancia. Entonces, nosotros llega alguien y nos habla un poquito sobre alguna cosa espiritual o algo de la palabra. Y entonces hay esa tendencia a creerles. Y como que si lo que ellos dicen es ley y ya no más. Porque pensamos que está hablando la palabra del Eterno. Yo recuerdo que yo les dije a ustedes eso. Yo no fue hasta hace mucho tiempo que yo me empecé a dar cuenta que una cosa era la palabra del Eterno y otra cosa era la doctrina de las iglesias. Son dos cosas diferentes. Entonces, y las doctrinas de la iglesia se están tomando como si fuera la palabra del Eterno exactamente. Y lo mismo pasa con los judíos. La tradición oral, el alajá, la nueva, la ley por la que ellos se rigen, ellos la ven exactamente como si esa fuera la palabra del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? Hay una mezcla entre la palabra del Eterno y las doctrinas y las tradiciones que nosotros tenemos, y nosotros tendemos a creer todas esas cosas como si fuera la palabra del Eterno, porque la verdad es que muchos de los que la están predicando ni siquiera tienen el discernimiento de que esas dos cosas no son lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar las escrituras. Entonces yo les voy a hacer a ustedes, o vamos a hacernos todos aquí, dos preguntas. Este dibujito demuestra como el crecimiento espiritual me encantó, porque pienso que así es como se representa, es como subiendo unas escaleras hacia arriba, hacia la conexión con el Eterno. Eso representa nuestro crecimiento espiritual. Entonces les voy a hacer una pregunta. Escuchar y creer solamente lo que nos dicen los maestros y pastores. ¿Es esto una confianza prudente o es una pereza profunda? ¿Puedo contestar? Espere, pensemos un poquito. Está buena la pregunta, ¿cierto? Entonces, pensemos en estas dos preguntas.
escuchar y creer solamente lo que los pastores, los maestros nos dicen, ¿será una confianza prudente? Porque en todos nosotros tenemos que tener cierta confianza, ¿sí o no? Yo les decía, yo siempre he pensado, mira, yo cuando voy a un restaurante, yo estoy confiando que los que están cocinando algo sano y lo están cocinando bien y están haciéndolo bien, ¿sí o no? Porque yo no veo lo que están haciendo. Entonces, tengo una confianza, hay una confianza prudente en eso, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí, ok, hay una confianza, es una confianza prudente que yo tengo, por lo cual yo creo todo lo que ellos dicen, o es una pereza profunda que yo no tengo tiempo, leer la Biblia, yo no entiendo, entonces mejor yo voy a la iglesia para que allá la lean y me expliquen, y allá voy, le pido al pastor que ore por mí, porque yo ni tengo tiempo de orar aquí en mi casa. Ok. ¿Qué es? Ahora sí, si alguien quiere contestar, Yuri quiere contestar. Una de las preguntas, conteste, Yuri. Pues para mí, ¿no? Es una Ok. pereza profunda. Oh, muy honesta. O sea, sí, porque yo no me puedo quedar con lo que, un ejemplo, usted, bueno, en una clase nos dice que la palabra, o bueno, cualquier cosa, Algún concepto, que las sí. letras son, sí, que son negras, ejemplo. Y yo digo, y yo me quedo con eso confiada, no, yo tengo que ir a verificar si es que las letras son negras o pueden tener otro color de tinta, rojas, blancas. Entonces yo no me puedo quedar con lo que simplemente me dice. O sea, es una pereza, lo veo yo así. No sé, mi amor, ¿qué piense? Pues es que lo que pasa es que la pregunta que hacen arriba, pues para mí hay mucha gente que confía en lo que está diciendo la persona. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pueden tener de pronto, digamos, sí, confían en lo que dicen, entonces siempre es la misma repetición de mentira, pero no profundizan lo que el padre o el pastor está predicando o enseñando, si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Entonces, para mí, pues algo de las dos tienen que... Algo de las dos. Sí, ¿sabes? Para mí. That's No good. sé. Sí. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Pues yo estoy de acuerdo con las dos, porque la pregunta dice escuchar y creer solamente. Esa de creer solamente me está diciendo como radical, ¿no? Sí. Escuchar y solamente a él. Entonces yo por eso digo las dos. ¿Es una confianza prudente? ¿Es una pereza profunda? Las dos. No. O sea, no estoy de acuerdo. Ok. O sea, por De eso, acuerdo porque de dice que sea creer una pereza solamente, o sea, sí, radical, está siendo radical esa pregunta. pregunta, sí. ¿Es una confianza prudente? Ay, sí, o no, es una pereza profunda. Ay, sí. Muy radical la pregunta. Sí. Ok. Mira, yo les voy a dar un ejemplo para mí, lo que a mí me pasó, ¿sí? Yo vengo de ser atea, ¿cierto? Quiere decir que yo no creía en nada de lo espiritual, ¿cierto? Ok. Cuando llegué a los caminos de Dios, a los caminos del Eterno, yo no sabía nada y me estaba mostrando, yo estaba experimentando la realidad de Dios. Oh, si existe un Dios. Wow, si existe lo espiritual, ¿cierto? Wow, pero yo no sabía nada. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me dejé guiar. Entonces, en mí hubo una confianza. Yo empecé a confiar, obviamente. Entonces, yo pensaba que todos los que iban a la iglesia sabían de cosas espirituales, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, entonces estoy en la iglesia, voy a aprender porque yo no sé nada de Dios y Dios es espíritu y son cosas espirituales que necesito aprender. Y ellos, pues, mire todo lo que dicen. Wow, pues tienen experiencia, conocen de Dios, conocen de lo espiritual. Entonces, yo confié.
Yo confié. Inicialmente para mí, escuchar y creer solamente era lo que yo hacía, porque yo no tenía la menor idea. Pero yo leía la Biblia. La iba leyendo, tratando de entender con lo que me decían, ¿sí? Había cosas, digamos, que a veces como que yo decía no concuerdan, o yo veía cosas que no, yo decía, esto no parece o no tiene sentido. Pero como yo era nueva, por eso es tan bueno el libro de Timoteo, porque como yo era nueva, entonces, y yo decía, bueno, pues ellos tienen más tiempo, ellos sí saben y yo no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Yo me dejaba guiar, aunque a veces yo sentía que no era así, yo me dejaba guiar porque yo decía, ellos sí saben y yo no. Entonces, ahí hubo una confianza, pero ahí hubo una confianza. Entonces, yo pienso que inicialmente, entonces por eso les estoy diciendo, les voy a hablar de mi experiencia, así como yo lo he experimentado. No, a lo mejor no es la misma experiencia de ustedes, pero esa fue mi experiencia. Yo tuve una confianza prudente. Yo creía lo que ellos me decían. Y aunque yo leía la palabra y veía que contradecía, yo seguía creyendo lo que ellos me decían, porque yo decía, ellos tienen más experiencia, saben más. Yo pienso que la misericordia de Dios siempre me acompañó porque yo a pesar de eso seguía estudiando la palabra. Entonces, llega un momento, escuche, llega un momento en que si tú sigues estudiando y estudiando y estudiando, entonces vas a empezar a contrastar lo que más estudias y más experimentando tú con el Eterno con lo que los demás te están diciendo. Eso sí yo digo, tiene que llegar un momento en que tú empiezas a contrastar y a cuestionar. Y entonces tú empiezas a experimentar y a conocer la palabra del Eterno y a conocer el Eterno desde tu propia perspectiva. Tiene que haber eso. Si tú sigues estudiando, y yo pienso que ahí es donde el Eterno tiene la misericordia contigo. Tú tienes hambre. El hambre por el Eterno, la pasión por el Eterno es lo que va a hacer que esa confianza que nosotros tenemos alguna vez en un principio por este maestro, por aquel pastor, se empiece a transformar en esas cosas, en inquietudes, en preguntas, y entonces el Eterno nos guía. Porque a ver, entonces, por ejemplo, yo empecé a tener ciertos maestros y después sentí que debía escuchar era a otra persona, porque había otras cosas que necesitaba. ¿Por qué? Porque el Eterno te empieza a guiar. Entonces, ¿cuándo se convierte en una pereza profunda? Cuando tú ya llegas a la idolatría respecto a tus maestros y a tus pastores. O sea, lo que esa persona está diciendo así es, así. Entonces, inclusive a mí, ustedes me escuchan a mí, yo soy su maestra en este momento y yo les he dicho a ustedes, yo soy como la maestra de kinder. Nosotros estamos aprendiendo cosas básicas del Eterno, espirituales, estamos aprendiendo, pero va a llegar un momento en que ustedes van a seguir escuchando y van dándose cuenta y van realizando, dándose cuenta, ok, esto ya, yo quiero pasar de aquí a otra cosa. Y no está mal. Es como cuando tú terminas high school y tú dices, no, pero yo quiero irme a estudiar doctorado. Y otro dice, no, pero yo me quiero ir a estudiar de maestro. Entonces llega un momento en que esto ya no es suficiente y tú te vas por otro lado. Ese debe ser el proceso normal, el crecimiento. Y por eso está el dibujo, mire. Tú vas subiendo peldaños, tú vas subiendo, subiendo, subiendo. Subiendo tu propio camino, caminando tu propio camino, subiendo espiritualmente. Yo he dicho varias veces que hay mucho creyente enano. ¿Y por qué digo enano? Porque les pasó eso. Hay una pereza profunda. Van a una iglesia, llevan 10, 20, 15, 20 años sentados en una iglesia, escuchando lo mismo, haciendo lo mismo. No hay crecimiento espiritual.
El crecimiento espiritual te da hambre. Hambre, deseos de aprender más, deseos de buscar más. El crecimiento espiritual te mueve a otro nivel. Eso te va a mover porque hay una pasión, porque hay un deseo. Entonces, a veces, por eso le dije al principio, a veces la confianza prudente en un principio es normal, porque es como los niños. Piensen en esto, es como los niños. Sofía es una niña. Sofía confía en sus papás. Si sus papás le dicen, a las 8 te voy a dar comida, Sofía no está preocupada. ¿Será verdad que me van a dar comida, sí o no? Ella confía, ¿cierto? Cuando va creciendo, Sofía empieza a tener sus propios criterios, sus propios pensamientos. Oh, no, mi mamá me quiere dar carne, pero yo quiero pollo. Bueno, empieza a tener, ¿ves? Empieza a buscar. Entonces, inicialmente hay una confianza, pero debe haber un crecimiento normal. Y si no nos estamos quedando, va a haber mucho enano espiritual que se queda ahí porque la pereza profunda espiritual no lo deja seguir creciendo. Y desafortunadamente las iglesias están llenas de mucho enano espiritual. ¿En qué sentido? Hasta ahí. Lo que el pastor diga. Y nosotros hemos visto muchas situaciones. ¿Cómo puede ser que el pastor le dice a la gente con quién se debe casar y con quién no se debe casar? ¿Qué casa debe comprar y qué casa no debo comprar? ¿Dónde deben entrar a los niños a estudiar y dónde no? O sea, empiezan, ¿por qué? Porque pierde todo su propio criterio y están creyendo solamente en lo que otros les dicen. Nosotros necesitamos aprender a escuchar al Eterno nosotros mismos. Ahora, ¿cuál sería entonces nuestra conclusión respecto a esto? Yo tengo la responsabilidad de asegurarme de que lo que estoy recibiendo es la verdad y es luz. Yo tengo esa responsabilidad. Ahora, yo me ponía a pensar en esto y les quiero ser honestas. Yo en un principio pensaba, yo como que me daba rabia pensar como que tantas cosas, a medida que estudiaba ahora, cada vez, además, a medida que vamos creciendo, vamos estudiando. Yo decía, hay tantas pendejadas que yo aprendí, tantas cosas que yo hice erróneas en la iglesia y como que me daba rabia, como que quería echarle la culpa a alguien, ¿entiendes? Como que, pero es que porque ellos no sabían esto y por qué no me dijeron esto y por qué tal cosa. Pero la verdad no es responsabilidad de ellos. Ellos llegaron allá, les enseñaron algo y eso es lo que enseñan. Entonces, la responsabilidad de mi crecimiento espiritual es mía. You see? Perdón un momento, un segundo, no solo, que con respecto a lo que, es que acabé de ver lo que iba a decir, que lo que estoy recibiendo de alguien es la verdad y la luz, porque como dijo Luz, era atea, yo también era atea, ahora estoy yendo a una iglesia cristiana, y cuando yo leo la Biblia, desde Génesis, desde el principio, y veo lo que el pastor está diciendo, eso que es en inglés, pero yo le he dicho a Luz, qué raro, cuando él habla, que medio entiendo, hay algo en mí que me dice que dice, como él está siendo repetitivo, o sea, no está profundizando. Dice superficialmente lo que está pasando ahí, y después con Esther, que es muy importante, él hizo un comentario que no me gustó, y yo dije, pero ¿por qué está diciendo? Entonces yo dije, que ¿cómo así? O sea, algo que no tiene que ver nada con lo que realmente dice aquí en la Tanakh, en la Biblia. Y me llamó mucho la atención porque me ha pasado cosas así, y yo, cuando acabando de bien, recibiendo de alguien, del pastor, es la verdad y la luz, entonces yo dije, ¿y por qué está diciendo? No concuerda esas cosas. Varias veces me ha pasado que siento como que, y eso que no entiendo, pero yo, ¿y eso por qué? No entiendo por qué está hablando mal de Ruth, de Esther, perdón, de Esther, ¿cómo así? Eso no es cierto. Y mismo le dije a Luz y me vine a mirar acá. Yo no, ¿cómo así? Y después cuando él habla a veces,
dice, no profundiza en lo que está escrito ahí, no hace como no, bueno, no sabría explicar, pero simplemente yo lo sentía como que no corresponde a lo que está diciendo ahí, solo como superficial, eso es todo. Ajá. Es, lo que empieza a pasar es que uno empieza a cuestionarse. Y eso es lo normal y natural que debe pasar. ¿Entiendes? Entonces, yo agarro la palabra y ¿qué hago? Entonces, cuestiono lo que me están diciendo y vengo a la palabra y busco y leo y estudio. Eso es lo que debe pasar entre nosotros. ¿Sí? Algunas cosas puede que yo piense, bueno, eso se ve bien o tal cosa, pero a medida que vamos estudiando, uno empieza a generar más preguntas porque uno va profundizando. Entonces, esta es una de las cosas que les dije. Y otra, ahora, el estándar, escuche esto, el estándar para medir no es cómo nos sentimos en nuestro corazón o lo que nos hace cosquillitas a nuestros oídos. Es lo que la palabra del Eterno realmente dice. Escuche, porque desafortunadamente las enseñanzas y las predicaciones hoy en día se han vuelto de hacerte sentir bien, de que tú te sientas contento. Y como yo les decía antes, a veces es música, apagan la luz y eso parece una discoteca. Y a uno le gusta porque se siente emoción, se siente. Ahora, pero no se trata de emociones. No se trata de que lo que yo escuche sea agradable a mi oído. Porque yo les digo, hoy en día hay muchos motivadores en la televisión, en YouTube, si usted se ponía a escuchar, si usted quiere que alguien que lo motive a hacer ejercicio, usted va a ver, busque en la televisión, en YouTube, y va a escuchar tremendos motivadores. Si usted quiere algo, hay gente que la va a motivar, es decir, le alegra el oído. Pero esto no se trata de alegrar nuestro oído. Se trata de buscar la verdad del Eterno. Entonces, el estándar para nosotros debe ser la palabra del Eterno. Y por eso es tan importante estudiarla desde el principio, para poder entender las bases y entonces, afortunadamente, con esas bases, nosotros vamos a poder, no vamos a saber todo, pero vamos a poder hacer las preguntas indicadas cuando escuchemos cosas. Eso es lo que va a ser diferente y eso es lo que va a hacer que nosotros aprendamos. Entonces, sea el maestro que sea el pastor que sea, nosotros debemos poder cuestionar. Si la persona yo le pregunto, si la persona yo le digo y la persona se enoja porque le estoy preguntando, tengo que tener en cuenta, wow. O sea, ¿qué está pasando aquí? Gloria en estos días que yo, en una de las clases que dije, Gloria siempre estudia después las clases que yo hago, que estudiamos aquí las clases. Y ella me estaba diciendo, ay, pues yo vi, creo que era emuná o no sé qué palabra era, Gloria, y usted me... La emuná. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que dije que emuná era misericordia y... Misericordia. ¿Cierto? Y era que, la emuná es verdad. No, Emed es verdad. Bueno. La emuná es la fe. Emuná es la fe, bueno. Entonces yo dije que era misericordia y Gloria era, pues yo no sé, me mandó a decir, pues yo no sé, pero usted dice emuná y yo tengo entendido que esta cosa, a mí me dio risa porque yo dije, sí me equivoqué y ella se dio cuenta. Me equivoqué con el significado de la palabra. ¿Me entiende? Ahora, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque tú estás volviendo a estudiar y te estás dando cuenta, aquí hay una equivocación. ¿Ves? Aquí la palabra debe ser esta, porque nosotros estamos aprendiendo nuevo vocabulario. Estamos aprendiendo a usar los términos más como bíblicamente son. Por ejemplo, en un principio,
era la Keilah o eran las sinagogas, no eran iglesias. Entonces no podemos, nosotros estamos aprendiendo a hacer esa diferencia. O en el Nuevo Testamento habían sinagogas y habían Keilahs, no iglesia. Y nosotros ya sabemos la diferencia entre esas dos cosas, ¿cierto? Entonces estamos aprendiendo todas esas cosas. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros. Ok, más adelante escuchamos a alguien, nosotros sabemos, oh no, realmente lo que está diciendo ahí no es iglesia, es sinagoga. Pero pues ellos como que no saben. Entonces tú puedes cuestionar. Y a medida que crecemos y aprendemos más, vamos a cuestionarnos. Y lo que nos va a ir enriqueciendo a nosotros en estas clases es eso. Oh, pero tal cosa, pero tú vas a cuestionar, tú vas a hacer preguntas y eso nos va a enriquecer a nosotros. De eso se debe tratar el aprendizaje y la enseñanza. Entonces, ahora, mi crecimiento espiritual es mi responsabilidad, no de nadie más. Yo, digamos, yo estoy en el camino de ustedes por un momento, por una etapa de su vida, para ayudarlos a crecer en algo. Entonces, eso es como, ok, aquí el Eterno me tiene para ir enseñando, pero, y estoy ayudando, pero ¿de quién es la responsabilidad de estar viniendo a la clase, de estar buscando del Eterno, de estar estudiando, de estar, es de cada uno de nosotros. Es mi crecimiento espiritual, es mi responsabilidad. Su crecimiento espiritual, voy a quitar esto para que tome fotos si quiere. Su crecimiento espiritual no depende de mí. El crecimiento espiritual mío depende de mí misma, es mi responsabilidad. El crecimiento espiritual de cada uno de nosotros depende de nosotros mismos. Ahora, de hecho vi esto y me pareció bonito, dice, ten cuidado con cualquier mensaje que te quite la convicción de pecado, que produce en ti flojera espiritual, que te relaja suavemente y que te dice al oído, no, todo va a estar bien, todo está bien. Todas estas frases tranquilizantes provienen de un falso evangelio. ¿Y por qué? Si tú tienes falta de convicción de pecado, hay flojera espiritual. Porque tú estás pensando entonces que no tienes de qué preocuparte. No tienes por qué esforzarte. No. Ahora, como nosotros hemos visto en el libro de Hechos, nosotros hemos visto todo el sufrimiento que los apóstoles han pasado por lograr salir adelante, por lograr decir el evangelio, por las cosas que están logrando. Entonces, realmente el evangelio no es color de rosa, no, pero como dice la palabra, nosotros vamos de gloria en gloria. Hay caminos que tenemos que pasar, pero siempre de gloria en gloria, aprendiendo sobre lo que, para ayudar a otros, pero vamos creciendo para vivir en shalom, como dice la palabra. Entonces, y como dice Hechos 17:11, que busque la escritura diariamente para averiguar si lo que la gente enseña es verdadero. Oiga, y ojalá esto les quede aquí. Busque la escritura diariamente. Y aquí dice, porque mi crecimiento espiritual es mi responsabilidad. Busquemos la escritura diariamente para averiguar si lo que la gente enseña es verdadero. Por eso yo les digo a ustedes, mire, yo leo, vamos a estudiar tal capítulo, pero ustedes léalo primero. Entonces yo explico ciertas cosas porque es demasiado, es mucho que podía uno sacarle a cada capítulo, pero yo me enfoco en una cosa que yo piense que es importante para nosotros, que nos puede ayudar en nuestro crecimiento espiritual. En eso es que me enfoco, porque hay mucho más ahí. Pero ustedes pueden buscar otra perspectiva, otra cosa que pueda ir a ver que les sirva. Yo busco algunas cositas porque son muchas, pero cuando usted lo vuelve a leer, usted va a encontrar más. Usted se va a dar cuenta de
verdades espirituales que hay en la palabra, en ese capítulo que te pueden ayudar a ti. Cuando tú buscas, vas a encontrar algo nuevo, vas a encontrar verdades espirituales que nos van a ayudar a crecer a nosotros. Entonces, por eso puse este aquí, me pareció muy bonito. Entonces, para terminar, lo voy a decir rápido. El apóstol Pablo llega a Atenas y en Atenas, después de estar en Berea y pasa esto, también tiene que salir de ahí y va a Atenas, y en Atenas predica en algunas sinagogas, pero también predica a gente que no es creyente, es decir, a gentiles, que son creyentes de otras filosofías. Pero él, muy sabiamente, que eso me gustó mucho, muy sabiamente, porque esta gente no es creyente, y él les predica, él les habla de quién es Dios. Pero, escuche, son gente que no conocen de la Torá, no conocen de la Taná, no conocen de los profetas, porque no son judíos, no tienen esa tradición, no conocen del Shabbat, no conocen nada como a nosotros nos pasó. Entonces, ¿qué pasa? Él les habla del Dios desconocido, que ellos tienen por allá uno de sus tantos ídolos. Entonces voy a terminar con eso, porque me pareció muy bonito la manera en cómo él presenta a Dios ante esta gente nueva y desconocida, que pienso que es algo que nos puede servir a nosotros de ejemplo para nosotros cómo presentar al Dios que nosotros creemos. Entonces puse algo así sencillo, que es en el capítulo, en Hechos 17, 16, dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía a ver cómo había tanta idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y en la plaza cada día con los que concurrían, es decir, con los que no eran judíos, ¿cierto? Que no, entonces ahí es como él les habla a ellos. Y mire cómo les habla. Pablo explica. No se le escucha. ¿No me escucha? Yo sí escucho bien. Sí. Yo también. Súbale el volumen, Vivi. Entonces, es en su computador, Viviana. Entonces, él dice que el Dios en el que él cree es soberano. Mire lo que dice. Dice, pero el Elohim que hizo los cielos y el Olam y todas las cosas que hay en él, siendo el Adón de los Shamaín y Ares, no habita en templos hechos de humanos. Entonces, él dice que el Eterno es soberano. Él dice que es autosuficiente. Dice, ni es servido por manos de hombres, ni tiene necesidad de nada, pues él es el que da la vida y el alma a todos los hombres. Es decir, él es autosuficiente, no necesita de nadie, porque por eso es la idolatría. Él necesita eso, entonces vamos a hacerle un becerro, vamos a hacerle eso. No, él es autosuficiente, el Eterno, el Dios que nosotros creemos, el Dios de Israel. El Eterno comenzó la raza humana con el primer hombre. Dice aquí y procedente de uno ha hecho toda la raza de los hombres. ¿Procedente de quién? De Adán. Entonces, él comenzó la raza humana, el Eterno. El Eterno decidió los límites de la tierra. Y de hecho dice, el Eterno dice, para que habite sobre la faz de Ares o de la tierra, y por su mandato fije las estaciones y los límites de la edad de los hombres. Entonces, decide los límites de la tierra y los límites de la edad del hombre. El Eterno. Ese es en el Dios que nosotros creemos, el Dios de Israel. Pero mira que si usted observa, si usted lee nuevamente esos versículos, que es desde el 23 hasta el 30, usted se va a dar cuenta que él no dice, la Tanakh dice esto, la Torá dice esto, Moisés dijo eso. No nombra nada de eso, porque esta gente no los conocía. Entonces, él simplemente se enfoca en este Dios. Entonces,
es la manera como Él lo da a conocer. El Eterno nos hizo a su imagen. Es otra cosa que Él dice, porque dice en el versículo 28, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de los propios sabios de ustedes han dicho, porque de origen suyo somos. O sea, somos de origen, somos Él, somos su imagen. ¿Ves? Estas son las características que Él dice de quién es Dios. Y para terminar dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de la ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Porque el apóstol Pablo termina diciendo, ustedes, porque ¿qué estaba pasando aquí? Pues una cosa que Pablo estaba notando es tanta idolatría que había. Entonces Pablo les está diciendo, aquí vengo yo, ustedes han estado llenos de idolatría. Ese Dios que ustedes dicen, al Dios desconocido, ese es el que yo les estoy predicando. Y ese Dios es esto, esto y esto. Es el soberano, es autosuficiente. Él comenzó la raza humana. Él decidió los límites de la tierra y del ser humano. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Ese Dios dice, ha señalado el día en que va a juzgar el mundo con sedec, o sea, con justicia, por el varón al quien hizo, o sea, por parte de Yeshua. Y dice en el versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, Él les está diciendo, oiga, esto es lo que les está diciendo. Ustedes han sido muy ignorantes, por eso tienen tanta idolatría, por eso tienen este Dios y aquel otro Dios. El Eterno hubo un tiempo que pasó esa idolatría, mejor dicho, los perdonó por la ignorancia en que ustedes andaban. Él sabía que ustedes eran unos ignorantes, todos estaban ignorando. Entonces, pero ahorita ese tiempo ya está pasando. Escuche, ese tiempo de nuestra ignorancia y de estar cayendo en idolatría ya está pasando. Él ya nos perdonó, pero ahora nos manda que nos arrepintamos, que nos arrepintamos de tanta idolatría. Eso es lo que Él está diciendo. Es tiempo de que ustedes se arrepientan de esa idolatría y vuelvan a Él con teshuvá, con arrepentimiento. Es decir, que se arrepientan de tanta idolatría y vuelvan al Dios único y verdadero, al Dios que creó el universo, al que nosotros le decimos el Eterno. Por eso le decimos el Eterno, porque es el que fue, el que es y el que será. Y eso, me gustó mucho cómo Pablo les habla a ellos en esa pequeño discurso que les da cuando ve tanta idolatría y cuando ve que lo están escuchando. Entonces, esto básicamente aquí terminamos el capítulo 17. Shalom, shalom.